no sé si hay una razón, un porqué de por qué llegué yo al mundo. Eso no estoy seguro. Pero ya que estoy en el mundo, voy a aprovecharlo. Entonces trato de que si estoy en un pozo, que me dure lo menos posible, entendiendo de que también es parte de la experiencia de la vida lo negativo y es formativo. Como te digo, uno de los momentos más oscuros de mi vida fue el más formativo y el que me definió todo lo bueno del resto de mi vida. Entonces, bueno, entenderlo así, entenderlo que la crisis y lo negativo es parte del crecimiento. O sea, cuando uno aprende a caminar, te caes, te pones el palo y cuando tratas de no caer. Bueno, gracias Luqui por conseguir primero el estudio para grabar. No pensé que iba ya a estar grabando con potencial público de gente que pase. Gracias por el tiempo. Y bueno, quería primero invitarte, como hice la vez pasada, que te presentes y que le digas a la cámara quién sos, qué haces. Toda la gente no te debe conocer. Bien, bueno, gracias por tenerme acá, Mate. La verdad que un honor ser uno de tus primeros invitados, así que espero estar a la altura. Yo soy Lucas Menzano, soy consultor de negocios. En realidad me dedico al marketing, a los negocios y tengo un marcado o muy fuerte inclinación hacia la inteligencia artificial, tanto para usarla a nivel personal, pero también para lo que es la divulgación y ayudar a la gente a empezar a incorporarla en su vida cotidiana y que puedan tener un impacto real, porque me parece que es una tecnología revolucionaria que está cambiando el mundo y que en estos grandes cambios de paradigma mucha gente queda atrás. Entonces la idea mía es tratar de ayudar a la gente, sobre todo la más vulnerable, que para mí es la gente más grande, de más de 40, 50 años, poder empezar a usarla y sacarle el miedo, porque con esta gente que hablo muchas veces lo que tienen es miedo de una nueva tecnología, miedo de incorporar algo nuevo. Entonces, un poco lo que estoy haciendo con redes, con consultoría, con cursos, es eso, ayudar al onboarding hacia la inteligencia artificial. Ok. Y bueno, el AI no existe desde siempre, entonces no trabajás hace solo 5 o 4 años, me imagino. ¿Querés hacer un poco de recorrido? Yo sé parte de tu recorrido, no sé Perfecto, sí. todo. Tu carrera, tu vida, que sé que tuvo movimiento y cosas locas entre medio. Totalmente. Sí, mi vida empezó, mi vida laboral, vamos a decir, Laboral. mi carrera empezó desde muy pendejo. Siempre me gustó hacer cosas, más que consumir cosas, ¿viste? Que están los que consumen y los que hacen. Obviamente todos somos un poquito de los dos, pero en mí particularmente siempre me gustó crear cosas, hacer cosas y en eso descubrí que uno podía hacer guita dándole algo que necesitaba, una solución a alguien que necesitaba. Entonces, en un momento yo necesitaba algo, quería algo, que fue cuando tenía 10 años, quería comprarme la Nintendo 64 en ese momento, estamos hablando del 98 más o menos. Y se la pedí a mis viejos y como mis viejos no tenían la guita en el momento o quizás no me la querían comprar, me dijeron, no, si vos querés eso, cómpratela con tus propios medios. Y el momento lo sentí un poco duro, pero hoy en día creo que fue la mejor respuesta que me podrían haber dado en mi vida, porque gracias a eso yo dije, bueno, fair, Sí, ¿está bien? ¿cómo hago para Toca. generar guita? Y me desbloqueó algo en el cerebro que es, bueno, podés ser independiente. Y eso me marcó para el resto de mi vida y fui muy independiente, a veces demasiado, pero fui muy independiente a partir de ahí. Y lo que terminé haciendo fue en las vacaciones, lo pedí para Navidad, entonces fue justo la vacación de colegio, en ese momento tenía 3 meses de vacaciones y con un amigo que estaba medio en la misma y que vivía en el mismo barrio que yo, nos pusimos un negocio de lavar perros a domicilio. Y creo que fuimos pioneros, porque esto fue en el 98, no existía ese servicio. Así que lo que hicimos fue, agarramos la compu de mi vieja, en Word armamos un folletito, lo imprimimos, le gastamos todo el cartucho de tinta a mi vieja y nos fuimos puerta por puerta, empezamos a hacer venta en frío, tocándole la puerta a los vecinos. Hola, somos Lucas y Pablo, somos vecinos del barrio y bueno, como estamos de vacaciones y queremos juntar algo de guita, estamos ofreciendo limpiar perros a domicilio, así que si sabemos que tenés un perro, o sea, obviamente íbamos a las casas que tenían mascotas, así que nada, si quieren podemos agendar un turno para venir a lavarte el perro. Y fue duro porque al principio todos nos decían no, 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 no. Y de repente un día una viejita, el tercer día ponele, una viejita nos dice,
como que le dimos lástima, dijo, bueno, dale, ¿cuánto cobran? Creo que eran 5 pesos en ese momento. Y bueno, dale, háganlo, qué sé yo. Nos abrió la puerta, le pusimos mucho entusiasmo, mucho ímpetu. El perro quedó hermoso. Y nos empezó a recomendar. Y nos empezaron a llamar. Llamaban a mi casa. Mi hija no entendía nada. Tipo, no, sí, o está Lucas. Gente grande pidiendo por Lucas. Y así fue. Y terminamos juntando bastante buena guita. De hecho, me terminé comprando la Play 1. Y ahí me transformé en pibe Play. No, era más barata la Play. Era más barata que la Nintendo. Y además era cuando te vendían los juegos truchos. Entonces por 5 pesos te comprabas un juego y por 20 te vendían 10. Y en la Nintendo tenías que gastar 50 para un juego. Entonces cuando fui el vendedor hizo buen laburo y me lo vendió. Y ahí empezó mi camino emprendedor, digo yo siempre. Así que a partir de ahí siempre tuve distintos proyectitos para cuando quería comprarme algo, armaba un proyectito, generaba la guita y generalmente después me aburría y dejaba el proyecto de lado. A los 10 años ya metiste un máster en marketing y ventas, más o menos. Te decían que no. Sabías hacer outbound, después te recomendaban, referidos. Literal, sí. Y mucha gente debe haber flasheado, pues mucha gente. Las 2 personas que quizás vean esto deben haber flasheado cuando dijiste 10 años en el 98. Sí. Porque sabes que pareces bastante más joven y cuando yo te conocí yo había flasheado con lo mismo. Entonces, arrancaste, te mandaste de chico, así con ese espíritu emprendedor tuyo. ¿Qué estudiaste? Estudié marketing, justamente, pero hubo un punto de quiebre. Yo me había notado, viste, familia tradicional, mi viejo médico, mi vieja psicopedagoga, como que siempre me metieron en la cabeza que la carrera era lo más importante, una carrera troncal, siempre dándome la libertad de, bueno, hacer algo que te guste, pero desde chiquito me machacaron la cabeza de tener una profesión, de tener una carrera. Y es lo más importante. De hecho, mi viejo siempre me decía, yo no te voy a dejar una herencia de guita, te voy a dejar una herencia de conocimiento porque eso no te lo pueden robar. Si yo te dejo un auto o una casa, te la pueden robar. Ahora, todo lo que sea estudio, no te lo pueden robar y estoy dispuesto a invertir en eso. Por eso, la Nintendo no te la compro. Ahora, querés un libro, querés un curso, querés ir a una universidad privada, me voy a romper el lomo para que lo puedas tener. Y me inculcaron eso de pendejo. Entonces yo me había anotado en ingeniería industrial, en la UBA, y mi idea era, yo siempre decía, yo quiero hacer negocios, quiero tener una empresa o laburar en una empresa, y hablé con varios de los viejos de mis amigos que eran súper exitosos en negocios, y la mayoría, el patrón era que eran ingenieros. Y dentro de la ingeniería, la mayoría eran ingenieros industriales, porque eras la más general, te ayuda a pensar en sistemas, y muchos de los gerentes o CEOs terminaban siendo ingenieros industriales. Entonces yo dije, bueno, voy por ese camino. Y empecé a laburar en una empresa que tuve que hacer ventas en frío de nuevo, así que fue una experiencia muy interesante. Y el dueño de la empresa me dice, ¿qué te vas a anotar en ingeniería? ¿No? Si vos lo que querés hacer es negocio y esto, tenés que saber marketing. Marketing es la clave de los negocios, después lo demás lo vas encontrando. Pero si vos sabes vender y sabes de marketing, te va a ir bien. Y me dijo, además, con el tiempo que te ahorrás de ingeniería, porque yo tenía que ir desde zona norte a Paseo Colón, 2 horas, 3 de viaje, más que es una carrera de 6, 7 años fácil, ¿por qué no haces una carrera más corta, pero sí o sí laburás? Y eso hice, me anoté en marketing, donde solo cursaba a la mañana, a 2 cuadras de mi casa, y todas las tardes laburaba. Me conseguí un laburo part-time y laburaba. Y eso fue durante 4 años mi vida, más o menos, donde estudiaba a la mañana y a la tarde trabajaba. Entonces estudié marketing y para mí, casi tan importante, incluso más importante en algún punto, fue haber trabajado mientras hacía la carrera, porque la combinación fue un combo muy potente. Si tengo que arriesgar, te diría que aprendí más trabajando que en la universidad, pero la universidad me dio 2 cosas. Uno, como era una universidad privada buena, me dio buen network, entonces me dio conexiones, que para mí es fundamental, todo lo que es, quién es tu red de contactos, quién conoces, a veces te da más posibilidades que qué sabes y qué haces. Y lo segundo fue que me estructuró mucho y me dio disciplina y continuó la disciplina que tenía. Y nada, me pude organizar en los objetivos que tenía. Entonces, creo en la universidad, recomiendo la universidad, pero la realidad es que siento que aprendí más trabajando que la universidad. Ok. Sí. Hoy en día está mucho el discurso de
sí universidad, no universidad, estudios formales, no estudios formales, así que me interesa lo que decís en ese sentido. Yo creo igual que es un 50-50, hay gente que puede darse el lujo de no ir a estudiar formalmente a una universidad y no es ni garantía de éxito ni garantía de fracaso. Creo que no tiene correlación alguna. Totalmente. No, correlación debe tener, pero no es estrictamente lineal para mí. Eh, una cosa que me pareció mientras decías, sos alguien muy metódico, pues. Siento que saliste con mucha claridad cuando fuiste a buscar tu carrera, que no fue mi caso, yo también me anoté en ingeniería, pero yo no tenía ni idea ni qué quería hacer. Me anoté en ingeniería informática porque dije, no sé qué estudiar, me gustan las compus, me anoté ahí. Nada que ver con lo que terminé haciendo, que vos ya sabés. No me gusta ni un poco ingeniería informática, me fui al año. Yo sentí que cuando uno sale del colegio sale con cero claridad, no tiene ni idea qué quiere. Por lo que vos dijiste, me pareció que fuiste muy metódico de preguntar, viste un patrón en común en ingeniería. Sentí que sos como muy, saliste con mucha claridad y sos alguien muy metódico. Sí y no. La verdad que si me conoces sabes que soy un quilombo también, pero dentro de mi quilombo soy ordenado y sé dónde está todo. Entonces creo que es un caos ordenado, yo siempre me gusta decir. Entonces, no, el tema de salir a preguntar para mí es importante porque estaba perdidísimo, la verdad. Yo estaba terminando el colegio y no sabía qué hacer ni qué estudiar. Y entonces yo lo que decidí fue, bueno, ¿quiénes son personas o cuáles son estilos de vida o, o referencias que tengo que me puedan decir a mí hacia dónde ir? ¿Cómo puedo marcar ese norte? Y ahí fue donde dije, bueno, salgo a preguntar a gente que está haciendo algo que yo admiro o que me parece interesante. Y por eso fui a hablar con estos empresarios, que en definitiva eran viejos de mis amigos, entonces, pero lo hice de forma bastante formal, como le dije, che, podemos tener una reunión, que te invito a tomar un café, que te quiero preguntar. A la vez también hice un proceso de orientación vocacional, que me dijo... ¿Te sirvió? No. Ah, ok, a mí tampoco. Nada, me hicieron cosas bastante falopa que no me terminaron sirviendo y lo que me dijeron nada que ver con mi interés real. Y fue más un salir a buscar una respuesta o una guía que realmente por ser metódico. Y te digo, me anoté en ingeniería industrial y una semana antes de que empiecen las clases, hablando con este chabón, me dijo, pero no, vos tenés un perfil re de marketing, querés hacer esto, tenés que hacer marketing. Me fui a anotar en la facultad, ya habían empezado las clases porque en la universidad privada empiezan antes que en la pública. Y empecé las clases 2 semanas más tarde. O sea, me dijeron, che, ya empezaron las clases. Si querés te puedes anotar igual, pero mirá que ya perdiste 2, 3 semanas. No importa, anotame igual. Me anoté, me puse a ritmo. Y de hecho mis amigos que también se habían anotado en ingeniería me mandaban o me decían, che, te están pasando lista. Y a uno en chiste me pasaba el presente y todo. Así que el primer trimestre tuve hasta el presente en la carrera de ingeniería por si quería cambiar de idea, ¿viste? Así que fue medio como al azar. No fue lo que planifiqué. Pero sí, puede ser que sea metódico con algunas cosas, pero con otras soy un quilombo, así que Ok. es una Y mezcla. una vez que saliste ahí sí a tu carrera formalmente, ya no bañando perros, ¿dónde fue, dónde es que arrancaste? No sé si hiciste una pasantía, saliste de una a tratar de armar lo tuyo. Sí. No, bueno, lo de armar lo mío fue siempre un poquito, pero siempre fueron proyectos chiquitos y más, sí, proyectitos para ganar algo de guita. Después de los perros, me quería comprar una compu y entonces lo primero que me compré fue una lectograbadora de CDs y DVDs. Y fue la época de Napster, LimeWire, las primeras descargas ilegales. Entonces empecé a bajarme discos enteros ilegalmente. No sabía que era Estás confesando un ilegal. crimen. Sí, bueno, ya está. Ya prescribió, fue en el 90 2000, los principios de los 2000. Y me bajaba los discos en LimeWire o una de esas, cazaba una de esas, y los vendía en el colegio. Y se empezó a correr la ola de que yo vendía CDs truchos y me empezaron a comprar hasta los profesores. Y un día me llama la directora, me dice, che, Lucas, me encanta que tengas esta actitud empresarial y que quieras hacer negocio y vender,
pero en el colegio no podés vender, y menos cosas grabadas. ¿Vos sabés que es ilegal esto? Me dijo la directora del colegio. Yo me quedé, ¿cómo ilegal? Estoy vendiendo un CD, qué sé yo. Digo, bueno, no pago impuestos, pero... Me dice, no, es piratería esto. Y ahí aprendí la piratería, empecé a aprender. Y bueno, ahí tuve que cerrar mi negocio, pero me alcanzó para comprarme la compu, no la que yo quería, pero una compu usada. Y tenía ese objetivo, o sea, como que yo siempre tenía un objetivo y encontraba el medio para lograrlo. Y en ese caso, entonces tuve los CDs. Después me compré mi primer teléfono, ese sí con ayuda de mis viejos, que era el Samsung A56 y después había uno que era el C56, que era la versión, el upgrade del A56. Y leyendo en foros, yo siempre fui medio nerd en ese sentido, aprendí de que eran el mismo teléfono, pero que estaba restringido por software, o sea, que le habían bloqueado funcionalidades no por hardware, Sí, no, hardware. no por capacidad del teléfono, sino por capacidad del programita que le habían instalado al teléfono. Y entonces aprendí que lo podía hackear. Así que hackeé mi teléfono. Todos los que estaban alrededor mío decían, no, buenísimo. Y en ese momento vendían 3 teléfonos, no es como ahora que tenés 1.000.000. Entonces eran 3, el Motorola, el Nokia de la Viborita y el Samsung. Y entonces un montón de mis amigos y mis conocidas tenían el Samsung. Entonces empecé a vender, te hackeo el teléfono. Y se empezó a correr la bola, entonces me llegaban también referidos y hice como un mini negocio de eso, pero que también era ilegal. Yo sí me mandé por ese lado. Y después, A la sí, formalidad, a la legalidad, cuando llegamos. después de más grande, cuando ya era mayor de 18 Ok. y había consecuencias más grandes. No, y después dije, bueno, conseguí un primer laburo cuando todavía estaba en el secundario. Yo siempre digo que soy uno de los primeros growth hackers de redes sociales porque fui uno de los primeros de mis amigos seguro y de muchos diría en tener Facebook porque me contrató una empresa. Yo tengo 2 hermanos más grandes que yo, bastante más grandes, de 15 y 13 años más grandes que yo. Y siempre me llevé bien con ellos y ellos siempre me incluyeron mucho en su grupo de amigos. Y uno de los amigos de mi hermano, con los que yo jugaba al fútbol, me dice, justo necesito un pibito que me cobre poco y que haga esto, que es un trabajo muy manual. Que era literalmente spamear blogs, foros y Facebook promocionando una marca que se llama QDQ, que era una marca que hacía como Google Maps. Antes de Google Maps no existía Google Maps. Ellos mapeaban toda España y entonces te vendían el acceso a los mapas de España. Y después con Coca-Cola para Estados Unidos. Entonces yo tenía que todos los días, 4 horas por día, estar spameando blogs, foros, en la sección de comentarios, que era lo que se movía, guías, viste que estaban las páginas que tenían las guías, y en Facebook a cualquier persona que me cruzaba, y en los grupos que estaban recién empezando los Facebook Groups, meter y empezar a promocionar esas 2 marcas, Coca-Cola y QDQ. Y ahí, primero aprendí el poder de las redes sociales. Aprendí que podés trabajar por internet porque yo trabajaba desde mi casa y después le mandaba un reporte diario y me pagaban esas 4 horas. Y era mi laburo durante el secundario. Y me encantó, me flasheó. Entonces siempre estuve relacionado con redes sociales. Y de ahí conseguí otro laburo, también part-time mientras estudiaba, en ventas. Que era esto de las ventas de las revistas, de ventas en frío. Yo vendía publicidad en revistas. Y tenía que llamar, tenía una lista de contactos y tenía que llamar y ofrecer espacio publicitario en frío, durísimo. Pero estuvo buenísimo porque aprendí que te digan no 100 veces no significa que te digan no la 101. Entonces era llamar. Y mi vida era llamar. Hola, soy Lucas de tal revista, no sé, bla, bla, todo el speech. Y nada, vas entendiendo por dónde va el entre y eso me formó mucho. Así que no me acuerdo cuál había sido tu pregunta, pero eso fueron como las Yo primeras quería ir a experiencias esa que tuve. parte, a llegar a tu experiencia laboral. No sabía la parte de los hackeos, las copias y la piratería. Ok, entonces, claramente tu camino siempre fue marketing, ventas y ese palo. Eh, ¿En qué momento es que arrancaste formalmente? ¿Tuviste un laburo en relación de dependencia antes de mandarte, además de Bueno, esto? estos laburos sí fueron en relación de dependencia, todos fueron bastante informales, pero sí. Hice una pasantía cuando estaba en la Ok. facultad de creo que 4 meses, en una empresa que después se convirtieron en mis inversores y socios en mi primer negocio de verdad.
Ellos hacían contenido para móviles, entonces en esa época era mandá damas gratis al 2020 y descargate el ringtone de damas gratis. Bueno, ellos eran la empresa que vendían eso. Ellos se lo vendían a todas las empresas grandes, ellos eran los que tenían las licencias del contenido y generaban el contenido. Entonces yo tenía que básicamente adaptar el contenido a los dispositivos móviles. Entonces llegaba un ringtone, tenía que cortar los 15 segundos porque solo podías vender 15 segundos. Entonces yo tenía que cortar los distintos 15 segundos de la canción para que después subirse a una nube, para que después la gente se lo pueda descargar y cuando vos mandás la más gratis al 2020, Sí, te lo descargabas. Y lo mismo con, no estoy orgulloso de esto, pero las fotos de las modelos. Entonces el target era todas las modelos que iban a Tinelli, literal. Belén Francese, Evangelina Anderson, todas esas que en ese momento eran así tipo vedettes. Esta empresa le hacía la sesión de fotos y yo después tenía que recortar esas fotos y venderlo como wallpaper. Wallpaper para que la gente mande Bailu al 2020 y te bajás el wallpaper de Belén Francese. ¿Se vendía eso? Un negocio millonario. Y no era solamente en Argentina, era regional. Arrancaron en Argentina, pero después se expandieron Uruguay, Paraguay, Chile, Colombia, y así se fueron creciendo a todo el mundo. Y después empezaron a agarrar licencias y terminaron vendiendo en todo el mundo. Obviamente cuando vino el internet, esto fue pre-internet. Sí. Para los teléfonos. Cuando vinieron los smartphones o incluso el BlackBerry y vos te podías conectar a internet, ya la gente se lo empezó a descargar gratis y no pagaba por este contenido. Pero fue un negocio que les duró muchos años, y de hecho después lo mudaron a África. Y en África empezaron a hacer todo este negocio porque África estaba un par de años atrasado. Entonces hoy son líderes en África en el mercado de telefonía celular. No. Wow. Bueno, ahí hice esa pasantía. Ok. Y nombraste, en un momento dijiste, antes de mi primer proyecto de verdad. ¿Cuál fue tu primer proyecto de verdad? Primer proyecto de verdad era... Probablemente fuimos una de las primeras software factory de aplicaciones móviles de Argentina, seguro, de Latinoamérica, me animo a decir que también. Básicamente a mí cuando salió el iPhone yo siempre fanático de la tecnología, especialmente de los celulares, por esto de que aprendí a hackearlo y me copé mucho con los teléfonos celulares, me parecía flashero. De hecho me gustó tanto, bueno, gracias también a que laburé en esta empresa que vendía contenido a través de celulares y era un negocio millonario, y dije, bueno, hay un potencial enorme. Y lo que me decían los dueños de esta empresa es como, no tenemos competencia porque nadie ve al teléfono como un medio real. Era el momento de que todos decían, no, el celular solo para hacer llamados, y ellos decían, nos están pagando por música, nos están pagando por fotos, nos están pagando por juegos, ellos vendían juegos también. Entonces yo dije, es un... Y el gráfico era así, era como exponencial. Y yo decía, bueno, este es el futuro. Y me acuerdo que una vez en la clase de marketing, un profesor de marketing básico, no me acuerdo la materia, empieza a contar de marketing de fax. Yo, que marketing de fax es, agarraste una base de datos de teléfono y le pedís señal de fax, mandás un fax y le mandás un folleto por fax. Y en ese momento eso funcionaba. Bueno, necesitas recargar tu impresora, te vendemos toners. Entonces te mandaban un folleto, en vez de mandártelo por mail o por qué sé yo, te lo mandaban por fax. O antes también se mandaba por carta. Obviamente, yo no soy de la época del fax. ¿Cómo funcionaba? La gente tenía que aceptar, tipo un opt-in, para aceptar que le llegue. En realidad sí, pero la mayoría de las empresas, como recién tanto fax, no tienen una persona dándote el opt-in. Lo tenían automatizado. Entonces era esperar después de la señal y empezaba a hacer el ruidito del fax y vos mandabas señal de fax y le mandabas el fax. Entonces estaba bastante abierto, no había un filtro. Entonces eso era lo que hacía el marketing de fax. Llamaba a la base de datos, los que lo tienen abierto, le mandás el folletito. Y entonces le llega un fax, que es literalmente una impresión, con el folleto ahí impreso. Lo hacían B2B, o sea, lo hacían a empresas. Sí, B2B. Sí, porque la mayoría de la gente no tenía un fax en su casa. Sí. ¿Y era común esa práctica? O sea, sí, fax era marketing. Bastante común. O sea, capaz pasaba alguien por el fax de la empresa y tenía 6 folletos ya impresos. Sí, generalmente lo recibía alguien en recepción y después se lo daba a quien sea. No. Bueno, pero en esa clase,
en este momento ya había pasado. El fax es muy de los 90, entonces incluso para mí era una tecnología vieja. Entonces yo me acuerdo que levanté la mano y digo, che, muy bueno el fax, pero hoy en día las empresas no usan más fax. Entre el mail y el teléfono no usan más fax. Digo, ¿qué onda de mobile marketing? Porque no estamos hablando nada de mobile marketing y yo trabajo en una empresa que factura millones de esto. O sea, ¿qué onda? Me dice, no sé, es un medio muy nuevo, no se va a ver. Y ahí yo me di cuenta lo obsoleto que era el contenido que me enseñaban en muchas de las materias de la facultad y sobre todo los profesores, lo atrasados que estaban. El internet era fuerte, pero no era tan fuerte como ahora. Entonces también era difícil para un profesor actualizarse. Y muchos de ellos eran profesores teóricos y no practicantes. Entonces ahí fue cuando me hizo el clic de, no, lo importante es validar lo que aprendo en la facultad con la experiencia real y con lo que se ve en el mundo de los negocios, porque yo vi una brecha muy grande entre lo que yo hacía en el laburo y después lo que aprendía en la universidad. O al revés, porque era a la mañana yo iba a la universidad y después a la tarde iba al laburo y me daba cuenta de que era bastante distinto la teoría de la práctica. Y ahí me di cuenta que la combinación era la clave. Entonces, ahí yo le dije, che, ¿qué onda el mobile marketing? Y me dio una respuesta malísima, me dijo, no se sabe, no va a ser ahorita. Y yo veía los gráficos, yo veía lo que vendía esta empresa y digo, no, ahí es el futuro. Y entonces cuando sale el iPhone, yo digo, este va a ser el futuro, porque inventó una nueva categoría. O sea, yo tengo un teléfono tonto y ahora están los smartphones. En ese momento no se llamaban smartphones. Y el iPhone fue el fuerte. O sea, primero el BlackBerry fue un semi-smart. Sí. Después salió un Nokia, no me acuerdo qué, que era bastante smart. C3. Sí, uno de esos. Y después salió el iPhone que revolucionó el mercado, pantalla táctil, aplicaciones. Y dije, che, yo quiero trabajar con el iPhone. Me compré el iPhone 1. Todavía no se podía desarrollar aplicaciones. Y en un momento, pero sí había un anuncio de que lo iban a abrir para developers. Y ahí dije, yo quiero hacer esto. Entonces, cuando lo abren con developers, armo un proyecto, armé un plan de negocios, literal un plan de negocio de no sé cuántas páginas, porque pensé que se hacían así los negocios en ese momento. Ahí lo aprendí en la facultad. Y se lo presenté a los que me habían dado esta pasantía, que además uno de los dueños era amigo mío, que lo conocí en la facultad, de hecho. Era muy loco, porque el pibe era mucho más grande que yo y ya tenía el negocio que le iba re bien, pero también por mandato familiar sentía de que no era exitoso hasta que no tenga un título. Entonces estaba haciendo el título solamente para validar lo que hacía con los negocios. No lo necesitaba ese pibe en realidad. Pero bueno, yo lo conocí, pegamos re buena onda, me dio la pasantía. Después la pasantía hicimos todos los trabajos juntos. Era mi grupo core, era él y otros dos más. Y ahí, como él estaba metido ya en mobile y tenía la visión y ya me conocía porque yo había laburado con él, hice toda la facultad con él y éramos amigos, le digo, che, quiero hacer esto, ¿cómo la ves? Y me dijo, no solo la veo bien, sino quiero invertir en esto, hagámoslo juntos, hacelo como una parte de mi empresa y te damos la oficina, recursos humanos, conseguimos más inversores, conseguimos los primeros clientes y vamos viendo cómo anda. Y así fue, levantamos un poco de guita de ellos, aunque ellos hicieron más como guita operativa, que es estructural, como dame la oficina, me prestó algunos recursos humanos durante un tiempo, o sea, empleados, horas de empleados, y nos trajo 2 inversores para que metan guita. Con esa guita compramos máquinas, tuvimos que comprar un par de Macs y iPhones, iPad todavía no había salido. Y bueno, empezamos a desarrollar aplicaciones. Fue un quilombo porque no había developers que sepan, porque era nuevo. Entonces era, o sea, el SDK de Apple SDK es el programita que usás para crear aplicaciones. Era nuevo, entonces los developers que nosotros contratábamos tenían que primero aprender a usarlo para después poder programar. Y nada, y lo fuimos armando, crecimos bastante rápido, nos fue bien en poco tiempo. Empezamos a trabajar con las grandes consultoras y sobre todo éramos como la pata mobile de las grandes consultoras de publicidad y de marketing, McCann, Leo Burnett, JWT, todos los grandes nombres que trabajan con las marcas más grandes. Nos terminaban contratando a nosotros tercerizado para hacer la pata móvil y ellos se lo vendían a sus clientes, Ford, Greenpeace, no me acuerdo, Kia, Starbucks, o sea, un montón de nombres grandes y a nosotros nos servía porque, bueno, obviamente era nuestro negocio y eran nombres gigantes. Y así arranqué con ese negocio. Ese fue el primer negocio, ¿verdad? Y después pivotaste, te fuiste, hiciste un exit, ¿qué pasó? ¿Te ahí dejaron? no, sí, pasaron 2 cosas.
que estaban de la mano. Por un lado, yo era muy pendejo y sentía un síndrome de impostor gigante. Esto fue de mis, creo, no me acuerdo si 19, 20 años a mis 22 años, ponele. Yo estaba contratando gente que era el doble de mi edad, por lo menos. Y yo era el CEO de la empresa, digo así, pero era el CEO de la empresa. Y estaba dirigiendo equipo que tenía la misma cantidad de años de experiencia que yo, años vividos. O sea, alguien con 25 años de experiencia y yo tenía 20 años. Y yo le daba órdenes a esa persona. Entonces yo sentía que tenía que demostrar que estaba a la altura. Y estaba a la altura, la verdad. O sea, no por creérmela, pero con la actitud y con el razonamiento estaba a la altura. Pero en ese momento no me la creía yo. O sea, creía que estaba robando. Y me pasó de que entonces me volví un workaholic. Trabajaba, literal, llegaba a la oficina primero, yo abría la oficina, llegaba a las 7:30, 8 de la mañana, cuando el horario de entrada era entre las 9 y las 10. Y era hasta las 6 de la tarde y yo me iba todos los días mínimo a las 8 de la noche. Cerraba la oficina, prendía la luz y apagaba las luces. Y después en mi casa seguía laburando porque agarraba mucho, o sea, decía que sí a todo, hacía mucho micromanagement, quería que todo pase por mí, quería estar informado de todo. Teníamos, por suerte, nos empezamos a tener clientes en distintas partes del mundo, entonces empezaba a tener reuniones en distintos usos horarios y siempre me adaptaba yo al cliente. Teníamos proveedores también en distintas partes del mundo, porque en un momento no nos servía el talento local y tuvimos que salir a buscar programadores de India, programadores de Ucrania, o sea, cosas rarísimas, pero que hacían que yo tenga que estar despierto de noche. Y bueno, pasó eso, que yo me sobreexpuse por inseguridad, si te soy 100% sincero, y eso me terminó generando un pico de estrés por no dormir. O sea, durante varios meses, entre toda la presión que yo sentía, toda la presión que me ponía, y hubo una presión real de un proyecto que nos fue mal y que era el proyecto más grande de una marca importante, donde el 40% del presupuesto de marketing anual lo estaban gastando en esa activación y nosotros le estábamos fallando. Más que no dormí durante varios meses, eso me generó un pico de estrés y ahí como que me replanteé la vida y decidí irme de la empresa a los 6 meses de que pasó eso. ¿Sentís que ahí la presión fue más que la pasión quizás que te movía? Sí, no, y medio que tuve una intervención familiar donde mis viejos me dijeron, che, fíjate, no es normal que un pibe de 22 años tenga un pico de estrés y se desmaye por estrés. El episodio del tren. Sí, Contá el episodio del tren para contexto. Bueno, básicamente, después de que pasó esta campaña de donde fallamos al cliente, lo terminamos resolviendo tarde y con penalidades y donde perdimos un montón de guita para poder compensarle al cliente y que no pierda todo ese presupuesto de ellos. Yo estaba volviendo a mi casa en tren, yo vivía la oficina estaba en Belgrano y yo vivía en La Lucila en ese momento, entonces que son, no sé, 5 estaciones, entonces iba y venía en tren. Y 2 estaciones antes, no me acuerdo si es Rivadavia o cuál, me desmayé en el tren, se me apagó, yo siempre digo, se me apagó la tele, se me apagó el monitor y me desperté en el andén del tren, o sea, abajo del tren y... no, abajo literal, no me pisó el tren. Te habían bajado del tren. Me habían bajado, estaba con 2 policías, una mujer policía abanicándome y otro policía hombre que me estaba trayendo una bebida, no me acuerdo, creo una botella de agua o algo así. Y me estaban, che, pibe, como cacheteándome, che, pibe, ¿estás bien? Y yo digo, sí, estoy bien, ¿qué pasó? Miro alrededor, estación Rivadavia, esta no es mi estación, ¿qué pasa? No, te justo estaba llegando el tren a la estación y te desmayaste, como que te caíste arriba de alguien y te agarraron entre varios y te bajaron y justo estábamos nosotros, así que dejamos que la gente suba al tren de nuevo y nada, te desmayaste, flaco. Así que ahí, bueno, agarré, me tomé un taxi hasta mi casa, lo llamé a mi viejo que era neurólogo, especializado en otra cosa, o sea, no relativo a esto, pero sabe el tema. Me dijo, no, eso no es normal, vamos a hacerte estudios, me hicieron resonancia, no sé, todos los estudios, examen de sangre, todo. Dio todo bien, entre comillas, y que, o sea, no salían como que había ningún problema, que era un pibe sano, entre comillas, y ahí me dijo, hablando con otros médicos, esto es un pico de estrés y que no dormís. O sea, lo más importante para el cuerpo es dormir. Entonces no puedes seguir este ritmo de vida. No paras de laburar,
no te vas de vacaciones, no te tomas feriado, yo laburo hasta fin de semana, dejaste de ver a tus amigos, dejaste de ver a tu novia, no va a este ritmo, chabón. Y ahí me replanteé varias cosas de mi vida y me di cuenta de que en realidad quería... me di cuenta, no, como que un poco me forcé a hacer cosas que me llenen más y no solamente perseguir lo que yo consideraba éxito o la guita en ese momento. En ese momento yo consideraba el éxito, la guita como el éxito. Y me hizo también madurar muy rápido. O sea, para mí fue una experiencia muy negativa, pero a la vez extremadamente positiva, porque de muy pendejo me di cuenta cosas que, hablando con empresarios hoy en día, me dicen, me di cuenta a los 50, a los 60, sí, cuando ya era tarde, entre comillas. Así que yo siento que viví en esos 2 años cosas que a gente le lleva toda su vida experimentar. Sí, ya me contaste 40 cosas y vas recién por los 22. Sí, sí. Y a partir de ahí me replanteé muchas cosas. A mí siempre me gustó leer filosofía, religiones. O sea, yo no soy religioso, no tengo una religión, pero siempre me pareció interesante desde el punto de vista filosófico de la religión. Y entonces empecé a estudiar mucho las religiones, particularmente budismo y otras corrientes del estilo. Y filosofía en general, no necesariamente religiosa. Y ahí me empecé a replantear distintas la vida y las cuestiones de la vida. Y bueno, nada, es un episodio que si bien fue negativo, fuerte y me llevó a una etapa oscura en mi vida, a la vez fue la que me definió el resto del camino y me dio mucha claridad para el futuro. Así que hoy en día, mirando para atrás, estoy agradecido de que me haya pasado eso. En el momento fue como, no, sí, o sea, literal, hubo días muy oscuros que, no te digo que me iba a suicidar, pero se me habrá cruzado por la cabeza como, no puedo estar viviendo esto. Y bueno, nada, me hizo cambiar completamente la perspectiva de mi vida. Es el famoso, no es el por qué, es el para qué. O sea, no hay que buscarle un porqué a las cosas malas, sino entender qué puede salir de esto y tratar que es algo bueno, obviamente. Que siento que está muchas veces en uno, obvio que hay muchas cosas que no podemos controlar, pero muchas veces está en uno tratar que ese outcome, esa cosa que surge después, sea algo que me sirva, al menos por el resto de mi vida, y no poner mi vida en pausa o frenarla o ser un muerto en vida por culpa de X cosa que me haya pasado. Yo lo pienso medio así, creo que pensamos muy parecido en ese sentido. Te iba a preguntar si eras religioso, ya dijiste que no, entonces. ¿Qué es? Depende de qué definas como religioso. Claro, no, religión tradicional. Pero mi pregunta entonces era eso, ¿en qué crees? ¿Qué es lo que a vos te da esperanza? ¿Crees Bien. en vos mismo, en energías? ¿Qué es lo que...? Sí, respondiéndote a lo anterior, en realidad déjame decir, para mí es la gran mayoría del tiempo, y hasta me animo a decir el 100, o hagamos como dicen las marcas, el 99,99% de las veces para mí está en uno mismo. A veces es verdad que la presión externa te influye demasiado y a veces es muy difícil esa presión externa o ese impacto externo. Hay gente que tiene tragedias en la vida y son tragedias y vos decís, no puedo creer que te haya pasado eso y es 100% suerte, o sea, mala suerte que te haya pasado eso. Pero a la vez, si hay algo que me enseñó la filosofía es, las cosas no son ni buenas ni malas, son cosas. Entonces depende cómo vos reaccionás a eso que te pasa. Obviamente, si hay una catástrofe, una tragedia, que se muere toda tu familia en algo que se cayó el techo de repente y estaba toda tu familia menos vos ahí, y bueno, es difícil decir, bueno, esto pasó, no es malo, obviamente, yo entiendo eso. Pero bueno, es cuánto permitís vos que te influya para el resto de tu vida. Y eso es lo que trato de ver yo, es darme un tiempo de decir, bueno, voy a dejar sentirme lo mal que me quiero sentir y hundirme en el pozo que me quiero hundir o que me tengo que hundir durante un tiempo, pero sabiendo que después... llega un punto donde tengo que salir de ese pozo, porque es contraproducente, porque si no, yo veo la vida como un juego y como una película, entonces digo, bueno, aprovechemos que está, o sea, la posibilidad y ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? La probabilidad de que uno esté vivo son mínimas. O sea, si vos pensás la cantidad de espermatozoides que tenía mi viejo, que justo se cruce con un óvulo de mi vieja, que justo mi viejo y mi vieja se junten para que el mundo quiera que aparezca yo, que no le dé miedo no sé qué. Todas las cosas que podían pasar y justo llegué yo al mundo, bueno,
voy a aprovecharlo. No sé si hay y ahora te lo conecto con la espiritualidad, no sé si hay una razón, un porqué de por qué llegué yo al mundo. Eso no estoy seguro. Pero ya que estoy en el mundo, voy a aprovecharlo. Entonces trato de que si estoy en un pozo, que me dure lo menos posible, entendiendo de que también es parte de la experiencia de la vida lo negativo y es formativo. Como te digo, uno de los momentos más oscuros de mi vida fue el más formativo y el que me definió todo lo bueno del resto de mi vida. Entonces, bueno, entenderlo así, entenderlo que la crisis y lo negativo es parte del crecimiento. O sea, cuando uno aprende a caminar, te caes, te pones el palo y cuando tratás de no caerte y no ponerte el palo la próxima vez. Pero ese palo fue necesario para que yo entienda cómo caminar. Y ahí para adelante todo en tu vida es crisis, aprendizaje, desde mi perspectiva. Sí, sí, total. Y ahí lo conecto con la espiritualidad. La espiritualidad, no sé, elijo creer en algo, no sé en qué, no le puedo poner un nombre. Creo que la energía sería lo que mejor definiría en lo que creo, porque también siento que si yo trato de emanar cierto tipo y calidad de energía, que trato de que sea positiva, una vibración alta, los que me dicen, che, tenés un montón de energía, estás todo el tiempo como sacado y no me drogo, y es porque trato de vibrar en esa frecuencia, porque también entiendo, según las leyes de la física, de que esas energías se atraen también y que se juntan. Entonces trato de yo sacar y exponer y brindar esa energía para que la energía que me llegue también sea de esa calidad y de ese tipo. O que si me llega energía negativa, mala, bueno, la pueda absorber y que no se termine como adjuntando a mí, sino que o la transformo en positiva o la repelo. Entonces, eso es como la parte espiritual. En algo creo, no sé qué, no sé en qué nombre, lo que trato de hacer es qué resuena conmigo, qué me parece que tiene sentido y qué me sirve. Y por eso te digo que estudié distintas religiones, distintas filosofías, distintos estilos de vida y tomo lo que más me resuena de cada una de ellas. Y también, si te soy sincero, en distintos momentos de mi vida, distintas cosas me resonaron y me sirvieron. Porque nada, yo tengo un estado madurativo y un contexto que va cambiando a lo largo del tiempo. Hay cosas que fueron troncales y que me sirvieron siempre. Y hay cosas que me sirvieron durante momentos y después me di cuenta, che, esto estuvo bueno hasta acá, pero ahora estoy en otra etapa de mi vida. Quizás eso ya no cuenta tanto. Entonces voy a probar por este y otro lado. Entonces, esa es la espiritualidad o la religión para mí. Tratar de ver el mundo desde una perspectiva y tratar de adoptar lo que más me sirve. Total. Yo no veo la vida como un juego, pero sí como una película, entonces cuando dijiste fue como, che, me cagaste. Para mí es genial tratar de romantizar la vida incluso, o sea, ver las cosas como alguien, no sé si necio es la palabra, pero bueno, una vez, yo no creo en el tarot, creo que no creo en el tarot, pero una vez una amiga me tiró las cartas así y salió justo una carta. Yo no creí nada de lo que me dijo, incluso lo que me dijo nada pasó. Pero salió una carta que me encantó que se llama El Loco, que es justamente, no sé si lo ubicás, No. es un tipo que está caminando, creo que está como siguiendo el sol, como que está viendo la luz del sol y camina así, como dado a la vida, que en realidad está por caerse por un precipicio en realidad, porque el tipo está loco y camina como un tonto hacia adelante. Pero me encantó porque el tipo lleva en una bolsa, lleva todo lo que tiene en esa bolsita y va con su perro, que en realidad su perro le está avisando, che, te vas a caer ahora. Y me encantó. Y yo recontra trato de ver la vida así. Yo siempre digo igual que yo tuve mucha suerte y por eso estoy tratando de dar algo de vuelta, porque yo tuve mucha suerte en mi vida, pero a la vez también tuve muchas cosas que me hayan ido marcando en el camino y me hicieron llegar a pensar como pienso hoy, porque yo perfectamente podría pensar de una forma mucho más superficial, simple, tranquila incluso, sin moverme por Y egoísta. esto que digo, claro, egoísta, que siento que no está del todo mal porque siento que es más quizás nuestra naturaleza en realidad, buscar nuestra supervivencia, nuestro bien, nuestro metro cuadrado. Pero bueno, siento que está bueno eso de querer romantizar la vida, verla como una película, verlo como algo épico. Todo lo malo es parte de este gran guión que estoy escribiendo y esto que es malísimo, incluso la tragedia que se te caiga la casa y mueren tus 5 familiares. Eh, yo nunca en la vida le hablaría a alguien que le haya pasado eso como si fuera un gurú, porque yo no sé nada, no soy nadie y no corresponde.
Pero para mí incluso en esa situación es como vos decís, uno tiene que darse el tiempo de, che, voy a estar 2 meses llorando todos los días, con mi vida hecha mierda, sin entrenar, sin hacer nada en mi vida, y capaz hasta me echan del laburo. Está perfecto, si son 2 meses, está perfecto. Si tienen que ser 6, que sean 6, pero vos tenés que saber que ese estado tiene que tener una fecha de caducidad. En algún momento vos tenés que seguir tu vida y decir, bueno, ya está, lloré lo suficiente, ahora todo lo que yo haga lo hago por mi familia, que se le cayó la casa y quedaron ahí abajo y lo que sea, pero tiene que haber un para qué, porque si no te convertís en uno más de esos 5, sos el sexto muerto y te convertís en un muerto en vida. Totalmente. Y eso es una tragedia para mí más grande todavía. Sí. Ya todo lo malo que pasó y vos estás sumando, yo ahora voy a padecer mi vida los próximos 40, 60, 70 años que me queden. Es un desperdicio. Totalmente. Así que me gusta que pensamos muy parecido en ese sentido, que igual yo medio ya lo sabía, me cagaste con la película. Y te quería preguntar entonces, te iba a preguntar otra cosa, pero ahora quiero cambiar, porque creo que incluso ya sé una de las respuestas. ¿Tenés, hay cosas, hay personas, hay objetos, canciones, películas, lo que sea, que sientas que son, que te vuelven a encarrilar con quien vos sos, con tu esencia? Quizás estás a mil, estás muerto del estrés o lo que sea, y es, che, yo sé que me voy a mi lugar seguro, me pongo a ver esto, o escucho esto, o hablo con no sé quién. Sí. Volviendo a lo que te había dicho, que en distintos momentos de mi vida tuve distintos elementos o distintas cosas que me ayudaban, creo que eso también se traslada a lo de objetos o, bueno, canciones en este caso. Eh, Hay una cosa que a mí me sirve mucho y obviamente creo que a mucha gente también. Una es la familia, que siempre es un ancla. Yo tengo una hija y una esposa, y entonces yo creo que ellas son siempre las que me dan bajada a tierra y donde pienso 2 segundos, cuando me empiezo a estresar por algo de laburo o algo que es relativamente superficial, las miro a ellas y me doy cuenta de que no importa nada más que ellos. O sea, mientras que estemos bien los tres, tengamos un techo, comida y estemos juntos, eso es lo importante, y tengamos salud, eso es lo importante. Pero después tengo algunos, no sé, soy medio de las cábalas y eso, entonces tengo algunos amuletos o cosas que fui juntando a lo largo de mi vida. Por ejemplo, tengo, de nuevo, no soy religioso, pero, o de una religión particular, pero tengo una cruz que me regaló mi abuela de madera, y yo siempre fui de, bueno, tocar madera, y esa cruz yo mucho tiempo la llevé conmigo y era la madera que tocaba para como cábala, y hoy la tengo guardada porque no la quiero perder y la tengo ahí. Después tengo otra medallita que también me llegó en un momento importante de mi vida y también la guardo. Sobre todo cuando, no sé, para viajes y eso la usaba mucho. Hoy en día ya no la llevo a viajes, pero fue algo que siempre llevaba conmigo en los viajes. Tengo como mantras también que me repito en momentos de que los necesito. O incluso una frase que me tatué acá que dice: pase lo que pase, sea lo que sea, a tu manera. La tipografía es horrible, me gustaría que hoy en día puedas seleccionarlo y cambiar la tipografía, pero el mensaje es igual de vigente que cuando esta me la tatué a los 17 años, en un momento medio fuerte de mi vida, y hoy me acompaña, y cada vez que me preguntan lo vuelvo a repetir y reforzar, y digo, no, no me arrepiento ni un poco de este tatuaje. De nuevo, no me gusta la tipografía que elegí en el momento, pero el mensaje, que es lo más importante, y tenerlo ahí en un lugar visible, y lo puse en un lugar que yo lo pueda leer para no olvidármelo nunca. Y creo que eso de a tu manera fue algo que siempre traté de tener, como que te pueden pasar cualquier cosa, pero trata de ser genuino a vos mismo y no engañarte y mentirte a vos mismo, porque si engañás y mentís a otros, no lo avalo ni me parece que esté bien, pero bueno. Ahora, cuando te mentís a vos mismo, creo que eso es la peor tragedia de todas. Entonces, este tipo de frases sí son cosas que llevo conmigo. Y después canciones, sí. Canciones de que me gustan de cuando soy pendejo. A mí me encantaba el punk. Entonces, cuando estoy medio así, me escucho un par de canciones de punk y nada, está bueno porque
es energía pura, es descontrol, es volver a mi infancia, infancia barra adolescencia, así que va por ahí. ¿Escuchás música para manejarte, o sea, para tener energía y... Sí, etcétera? re. Ah, yo al revés. Ah, O sea, tengo obviamente, sí escucho cosas que me vuelvan loco cuando siento que la necesito, pero cuando quiero encarrilarme escucho todo lo contrario, que me dé paz absoluta. Depende, pero por ejemplo, si estoy viniendo acá en esta entrevista y quiero tener buena energía, tengo playlists de canciones que me ponen en buen mood, me sacan una sonrisa, me hacen bailar un poquito, entonces... ¿Qué hay en esa playlist? Bandas. Bueno, así tengo que dos se playlists. conozcan. Una que se llama Activo, que es pura energía, Me que es imagino. mucho rock, mucho punk, Red Hot, no sé, canciones bien power. Entonces esa la uso, por ejemplo, si me voy a surfear y quiero estar re manija, me pongo eso y me bajo del auto y me cambio escuchando esa playlist y ya entro al agua para comerme el mundo. Y después tengo música que es más como para entrar en un flow de concentración, que quizás es lo que vos decís, que ahí sí tengo más música más tipo electrónica, techno o incluso a veces música clásica. Me gusta también la música hindú, o sea, tengo para distintos vibes, para distintas, para como desbloquear distintas cosas. Y un hack que me sirvió mucho, uno de mis hermanos grandes vivió en la India como no sé, más de 10 años, vivió en tipo templos hindúes aprendiendo de yoga, meditación, respiración, que se llama pranayama, y es como un gurú de eso. Él me recomendó mucho de los libros que yo estudiaba de filosofía, y él se especializó en pranayama, que es breathwork, que es cómo respirar conscientemente y cómo vos a través de ejercicios de respiración puedes hacer cosas con tu cuerpo o estimular tu cuerpo o tranquilizar tu cuerpo, incluso sanar tu cuerpo. Y él me fue enseñando distintas técnicas y pasando prácticas que yo después fui investigando y haciendo. Así que para mí esto del breathwork fue muy impactante en cómo me ayudó a dominar mi mente y mi cuerpo para tanto cosas de relajarse y bajar el estrés y de volver al eje, como para cosas de hay respiraciones que es, che, vas a salir al escenario. Por ejemplo, a mí me gusta dar charlas. Hace mucho que no hay una charla, pero en un momento daba varias charlas. Y había un momento que las primeras yo iba muy cagado, iba muy asustado. Empecé a hacer estos y era como paz total, pero a la vez muy activo. Entonces hacías una respiración de 5 minutos y eso me daba un enfoque tremendo, una energía tremenda y lo usé como un hack. Y hoy en día tengo ciertas respiraciones que me ayudan para distintos momentos. Ok. Entonces, Bueno, te voy a pedir después detalles tan bueno, para tan antes bueno. de las grabaciones. ¿Fuiste a la India alguna vez? No, no tuve la suerte. Me gustaría ir, pero no fui A nunca. donde me dijeron que hay que ir es a Rishikesh, ¿ubicás? Sí. De Que nombre, es, ¿no? bueno, obvio, Sí. yo no fui, dicen que es increíblemente místico y pura paz el lugar y que sentís una energía distinta. Así que Sí. yo ahí alguna vez quiero ir. Libros, recomendame un libro. En esa línea, filosófica. En esa línea filosófica, hay una que me gusta que se llama La modernidad líquida, Ay, ¿cómo se llama? Es con Z el nombre del filósofo. Me sale Singbaum, pero no estoy seguro Eh, si ese es el lo nombre. peor es que sé quién decís. En el colegio vimos, estoy muy seguro de que vimos esto en el colegio, porque con mis amigos jodíamos del mundo líquido y eso. No me acuerdo cómo se llama. Les voy a preguntar después. Bueno, ese me gustó mucho. Me ayudó a ver las cosas desde otra perspectiva. Eh, después hay uno más místico y quizás yo le hice una interpretación que nada que ver con la historia, pero este me lo recomendaron también más. Lo usan los budistas, pero creo que también los Hare Krishna, como que hay un par de religiones que lo usan, que es el Bhagavad Gita, no sé si lo estoy promocionando bien. Es el viaje a otras galaxias, algo así se llama, y habla o yo lo entendí como que el poder de que vos con la mente podés viajar a cualquier
dimensión, mundo paralelo o planeta en la galaxia, en el multiverso te diría, simplemente desde donde estás sentado. Y ese fue bastante flashero y lo releí un par de veces. La historia nada que ver igual con lo que te estoy contando, pero es como un poco la interpretación de lo que hice yo. Y después libros más de ahora, a mí me gusta mucho la historia y sobre todo la evolución del ser humano. Y Sapiens me encantó, de Harari, Yuval Noah Harari. Eh, y después varios de, no sé, me gustan mucho las biografías de empresarios. Eso me leí un montón cuando era más chico. ¿Cuál es la mejor? La mejor. Me gustó mucho el fundador de Nike, ¿cómo se llama? Shoe Dog, creo que se llamaba, o No, algo ni idea. así. Después me leí la del... Nike vino después de... Ay, ¿cómo era esa historia? ¿Adidas vino Eh, primero o después fue Adidas? No me acuerdo. Me acuerdo que No, tenía algo de me ver. suena que sea primero Adidas, pero igual Adidas era de Alemania Alemana. y la otra es Yankee, así que no sé si tienen mucha correlación. No me acuerdo por dónde iba. Creo que New Balance era como la zapatilla del momento en el mundo del básquet y Nike era un underdog. Bueno, en realidad Nike empezó como en el mundo del running y se especializaron en el mundo del running y por eso el tipo le terminó yendo bien porque se hizo una zapatilla de nicho. La terminó de romper cuando firmó con Jordan, que ahí sí fue la pelea de Adidas-Nike, que Adidas era la empresa grande, Nike era el underdog, y terminaron convenciendo a Michael Jordan por ir más por el lado humano, personal, familiar, y vas a ser la estrella, y en Adidas era, bueno, es un contrato más, y sí, te damos un montón de guita, pero medio que era uno más. Y Jordan quería ser la estrella, y ahí fue cuando hicieron Air Jordan y toda esa línea, que hoy es la línea históricamente más exitosa del mundo de las zapatillas, tengo entendido. Sí. No, te quería preguntar. Me quedé con lo de que sos medianamente alguien medio metódico, o eso me pareció a mí, con lo que habías hecho en tu carrera, pero a la vez alguien que romantiza la vida y lo ve como una película. Entonces, quería saber cómo ves vos el futuro en el sentido de, sos de planificar el futuro, le pones expectativas, no planificas nada y que la vida te despeine. Sí y no. Te diría que sería una mezcla de las dos cosas. A veces que hay gente que es muy blanco o muy negro y están como en un extremo. Creo que mi vida se dictó por ser siempre un gris. Y con esto soy lo mismo. Siempre me gustó planificar y tener como un norte o una estrella, ¿viste? Bueno, Polaris no me dijiste que era algo así, como la estrella que te guía. La Cruz del Sur, acá en el hemisferio sur y todo eso, que es... Sí, medio cipayo, ¿no? El nombre que le puse. No, Me fui está al bien, norte en me vez gusta, de... me gusta. Está bueno igual. Entonces, un poco como tener por lo menos una intención hacia dónde quiero ir. Pero trato también de bajarlo tangible, onda. No, bueno, me gustaría tener esto específicamente, como que ser específico con esos objetivos. Pero después sí soy muy... primero muy abierto al cambio, porque me di cuenta en la vida que siempre que planifiqué algo, la vida me llevó por donde quiso y siempre algo pasó que me cambió completamente los planes. De hecho, hoy en día practico algo que yo llamo patear el tablero intencionalmente, entonces cada cierta cantidad de tiempo que no está preestablecida, trato de patear el tablero. Por ejemplo, en una pateé el tablero y me fui... Bueno, primero patear el tablero, me fui de la empresa que había construido y que me estaba yendo bien. Segundo, patear el tablero, me fui a vivir a otro país, me fui a vivir a Australia. Tercer, patear el tablero fue reinventarme a nivel profesional, por ejemplo. Y así con varias cosas, cada tanto me gusta patear el tablero. Dentro de ese patear el tablero igual hay estructuras que yo sigo y lineamientos que voy teniendo. Entonces, sí planifico, sí me gusta tener objetivos claros y definidos, pero siéndote sincero, muchas veces los voy cambiando esos objetivos y voy yendo para lugares distintos y me gusta ir cambiando. Lo que trato es que, de nuevo, mi intención y hacia dónde yo apunto vaya, se mantenga, o sea, tenga coherencia con algo que yo
con lo que yo vibre, con algo en lo que yo crea, con algo de lo que yo quiera. Y después sí trato de mantenerme abierto y permitir esa fluidez, esa liquidez, si querés, volviendo al libro. Porque entiendo que la vida es así también. Y me gusta que sea así. Y de hecho no soy de los que se estresan porque las cosas no salen como uno quiere. Entiendo que es del parte. guión. Sí, exacto. Y trato de que me sorprenda. Y yo creo que teniendo ese optimismo es que te terminas sorprendiendo más. Porque lo veo no como algo malo, sino como algo que, bueno, vamos a ver qué es lo que me depara. Ahora, también te lo digo y es todo muy lindo y suena como que la tengo reclara, pero después en el día a día no es siempre así, obviamente. Y hay que aprender tengo que volver a mi eje y por eso tengo esos mecanismos para volver al eje. Porque en el día cotidiano, en la mundanidad, Uno se pierde. había uno que me gustaba, que yo escuchaba, no me acuerdo el nombre, pero decía la novela berreta, que es el día, o las burbujas, como que todo es burbujas, entonces se van explotando esas burbujas. Entonces, pero bueno, trato de siempre recordarme de la vida es burbujas, la vida es esa telenovela berreta barata, y lo más importante es lo más trascendental. Entonces, trato de volver siempre al eje. A veces más fácil, a veces menos, pero bueno. Sí, para mí eso, como decís, tipo, uno va a tener momentos en los que se pierda, más en el día a día. En el día a día te volvés loco con trabajo, estudios, pareja, amigos, no sé, alguien te vuelve loco con algo, te hacen una escena, te hacen un planteo, lo que sea. Todo te va a estresar, te van a pasar cosas. Ojalá no se derrumbe la casa como en el ejemplo ese, pero se te derrumba la casa, arriba de toda tu familia. Y esas cosas van a pasar siempre. Nada de eso. Bueno, hay cosas que pueden ser evitables, pero una vez que ya pasaron, ya está, nada se puede deshacer. Que en realidad ya lo había hablado también la vez pasada, está muy relacionado con el estoicismo, que igual algo que dije la vez pasada también es que no me gusta cómo se habla hoy de estoicismo en redes sociales. Para mí está súper distorsionado, no sé si solés ver contenido así, pero a mí me aparece mucho. Y para mí está muy distorsionado en la línea de todo lo que se habla de gurús, de levantate a las 5 de la mañana, sé un enfermo, nunca llores, sé el orgullo de tu familia, no sé, vos tenés que proveer, y hay mucha presión hacia los hombres también, que eso también es algo que a mí me choqueó mucho. Eh, bueno, la tasa de suicidios creo que era 4 veces más alta en hombres, eh, entonces todo eso fue un poco el disparador de todo lo que quiero hacer, pero, pero bueno, también eso. Los disparadores fueron ese tema de la presión que hay hoy en día, no solo hacia hombres, hacia todos. O sea, todos vivimos con presión, con ansiedad, con angustias. Y siento que hay gente que lo sufre mucho más que otras. Hay gente que no necesita escuchar estas charlas, gente que vive muy tranquila o muy egoísta, que como ya dije antes no está mal. Ojalá vivan felices y me alegro por ellos. Pero también hay mucha gente que ve la vida o el día a día capaz como un padecimiento, un peso, una carga, de vuelta tengo que enfrentar esto, de vuelta tengo que no sé qué, ¿por qué me pasa esto a mí? Y siento que si te vas metiendo en esa bola de ¿por qué me pasa? Todo es una mierda, ¿por qué al de al lado no le pasa nada? A mí me pasa todo. Te metes en un pozo del que no salís porque no tenés la conciencia de es un pozo temporal, yo voy a meterme acá porque es sano para mí llorar y lamentar esto, pero después tengo que salir. Además que compararse con el de al lado nunca tiene sentido porque es cada uno dentro de su realidad y con todo lo que tiene y con todo lo que carece, o sea, con todo lo que le falte, tiene su espectro de sufrimiento. Está bien, capaz que su máximo sufrimiento lo alcanza con algo que para uno es una boludez, pero no importa, esa persona está sufriendo lo mismo que yo sufro, capaz por algo objetivamente mucho más grave yo, pero puede sufrir lo mismo. eh, y lo tomo un poco en realidad de mi historia, también es una de las cosas que me llevaron a pensar como pienso hoy, yo como dije, yo sé que objetivamente tuve una vida muy buena, muy fácil, gracias a Dios, a mi familia y a todo y a la gente que me rodeó, pero también hubo, más allá de todas las cosas que yo tuve en mi vida, muchos disparadores o muchas cosas que me hicieron en mi mente crear un mundo y una vida terrible no por ser dramático, obvio, pero yo en mi mente vivía con miedo, vivía encerrado, vivía sintiendo un montón de cosas que alguien en mi situación, uno desde afuera puede decir, no puedes sentir eso, estás jodiendo, Totalmente. tenés todo. Sí, ya sé, tengo todo. Y justamente por eso hoy pienso como pienso,
porque yo sé que mi mente, teniendo todo afuera en el mundo real, pudo crear el peor mundo para mí, en mi mente, y pasarla mal, vivir con miedo, estresado. Me volvía loco por el que dirán, antes me volvía loco. Eh, y es vivir persiguiéndose y metiéndose en esa bola, a pesar de tener todo afuera. Y también un poco, lo que me nace ahí es, si yo teniendo todo sentí eso, imagínate, el que no tiene todo, imagínate alguien que no come todos los días, alguien que de verdad y objetivamente tiene cosas heavy en la vida, porque incluso yo, que sé que uno puede sufrir por lo que quiera sufrir y eso nunca hay que juzgarlo, incluso yo hoy te digo, yo podría perfectamente no haber sufrido nada, o sea, no es que me pasaron cosas Sí. terribles. Obvio, igual cada uno tiene sus batallas y todo tiene pros y contras. Bueno, el Yin Yang te muestra eso, ¿no? Todo tiene un poquito de negro y todo tiene un poquito el blanco tiene un poquito de negro y el negro tiene un poquito de blanco. Entonces, tampoco hay que castigarse y decir, bueno, no tengo por qué estar mal cuando tengo todo. Te entiendo igual porque me pasa parecido, soy un súper privilegiado de la vida, nací con una familia que me dio un montón de amor, contención, nunca me faltó nada, o sea, no éramos ricos, pero nunca me faltó nada, siempre pude ir a estudiar en lugares buenos, siempre tuve buen grupo de amigos. Pero bueno, cada uno tiene sus experiencias y lo que vos decías me parece súper interesante, que es la experiencia propia termina siendo la más fuerte. Entonces hay que entender que y permitirse estar mal y todo eso. La mente y los sentimientos siempre ganan, para mí. Mm. Por eso uno tiene que tratar de tener templanza en su vida, en su día a día más que nada. La vida es todos los días ¿Y juntos, o sea, cómo todos los días saliste de van ahí pasando. vos? ¿Cómo, Uf. qué recursos tuviste o qué te ayudó? Me gustó la repregunta igual. Eh, Voy a ahondar más en detalle alguna otra vez porque tampoco quiero hacerlo sobre mí, pero, o sea, me gusta conocerte a vos y que hablemos más en esa línea, pero algún día voy a contar todo bien. Pero hubo varias cosas que fueron eso. Yo de chico súper inseguro, ya pensaba eso de base, vivía con miedo, en el colegio la había pasado muy mal, que igual hay gente que hoy quiere un montón y todo en primaria, pero en su momento la había pasado re mal en el colegio y era un mix de todo, era un mix de que bueno, que me jodieran, que me tomaran de punto, que encima yo agrandara todo, porque para mí, igual creo que no agrandé demasiado, o sea, hubo cosas que me acuerdo que eran una paja, y más si es todo el día, todos los días y siendo uno Sí, chico, obvio. porque te va quedando y uno se va convenciendo de soy no sé qué, o yo valgo, o yo cumplo este rol. Por eso para mí es gravísimo en ese sentido que uno se vaya convenciendo o metiendo en ese loop de pensar cosas negativas. Eh, Después cambié de colegio, que fue para mí lo mejor de mi vida en su momento. Y fue lo mejor de mi vida siendo en realidad una boludez, porque fue lo mejor de mi vida porque simplemente no era nadie en mi colegio nuevo, Claro. porque éramos todos pibes, éramos un montón, entonces nadie me conocía. Yo era el nuevo, me cambié a mitad de año, entonces imagínate la crisis que hubo ahí como para cambiarme a mitad de año Mm. y el quilombo que fue cambiarme, que eso me acuerdo mi vieja, mis viejos los dos, pero me acuerdo mi vieja específicamente, llorándole al director explicando la situación, el tipo siendo bastante firme, igual amoroso, pero siendo bastante firme en el sentido de, che, esto que querés hacer es un quilombo, pero bueno, vemos. Eh, Cambiarme había sido en su momento lo mejor de mi vida porque no era nadie. Y yo siendo nadie, que nadie me hable y nadie me conozca, era increíble. Para mí nadie me jode. O sea, Mm. si nadie me mira, Obvio, nadie me una jode. oportunidad de empezar de nuevo, básicamente. Eso. Ahí estaba también mi mejor amigo, que había ido a mi colegio de antes y también se había cambiado ahí. Entonces sirvió para reconstruir mi vida. Me integró al grupo de amigos con los que Claro. hoy juego al fútbol todos los fines de semana. Eh, y para no ser muy largo, nada, después terminé el colegio, me voy a la universidad, de vuelta, era arrancar de cero otra vez más, otra oportunidad más de arrancar de cero, conocer gente que no me conocía, que no tenía ninguna etiqueta puesta de jodámoslo o lo que sea, además que en la universidad la gente no te jode. Eh, y nada, ahí arranqué, conseguí un grupo de amigos increíble, conocí a mi otro mejor amigo, con el que cumplió años ayer, con el que tenemos una amistad increíble y agradezco a la vida por eso. Eh, y ya en ese tiempo empecé a cambiar mi forma de pensar, yo me acuerdo, qué boludez esto,
había un pibe en la facultad que yo veía que al pibe le chupaba todo un huevo. Vivía tranquilísimo y decía cualquier boludez y nadie lo juzgaba. Y nadie, el tipo era un capo y decía boludeces todo el tiempo y nos preguntaba cosas que capaz yo en su momento veía como esto es de tarado superficial y veía que, che, nadie lo juzga, el tipo hace lo que quiere, vive su vida tranquilo, y después viene, estudia acá y se va, un capo. Tomé mucho de él, o sea, él no tiene ni idea, pero me marcó un montón. Y nada, después han pasado más cosas, de enfermedad de un amigo, un conocido también con el que había hablado hace poco en ese momento, falleció, cosas así que pasaron encima muy seguidas las fechas y fue efectivamente un trauma grande eso, que no me frenó, por suerte, no me hizo entrar en un pozo gigante, pero fue un golpe de realidad absoluto de la vida cambia de un segundo al otro, lo que hoy tenés mañana no está, y puede ser desde, uy, me enfermé, uy, me agarró algo grave, uy, tal persona ya no está más, y es súper dramático y las cosas no pasan y no están así hasta que pasan, y desde entonces arranqué un proceso larguísimo, que es hasta hoy, de como 5 años, de cuando me siento mal, freno, me pongo a pensar de, che, ¿por qué me estoy sintiendo mal? O sea, no es me siento mal. O sea, Sí. las cosas son cosas, no son buenas o malas. ¿Por qué yo interpreto así? ¿Por qué me afecta así? ¿Por qué me importa lo que esté diciendo no sé quién? ¿Qué me importa que me hagan una escena por cualquier boludez, ponele? Y bueno, el click lo terminé haciendo este año. Fue Bien. ahí un día normal de oficina que ni yo sé explicar porque yo creo que sé la explicación de muchas cosas mías o casi todo, porque soy muy consciente, pero este clic es el único que no puedo explicar. No tengo ni idea cómo fue, ni por qué, ni qué es lo que finalmente lo disparó, pero fue un día llegué a la oficina y dije, che, ya está, hoy le re hippie. Pero desde que lo arranqué, siempre digo, che, es re hippie lo que voy a decir, pero dije, a partir de hoy le sonrío a la vida y te juro que era distinto, era muy loco, Obvio. muy flashero, muy falopero, pero desde entonces todos los días para mí son buenos días. Hay días en los que pasan cosas que interpreto como malas, sí, obvio, pero, pero trato también de esos amuletos que dijiste, tenerlos presentes en todos los días, que eso para mí es genial. Si a vos te hace bien, no sé, jugar con tu perro, tenés que jugar todos los días con tu perro. Un rato sí o sí tenés que estar todos los días con él, no podés estar dado a tu trabajo, a tus estudios o lo que sea, ponele, ¿no? A vos te hace bien ver X película, escuchar X artista, porque te trae paz, te recuerda a tu viejo, tu familia, lo que fuera. Estoy diciendo las cosas mías Sí, obvio, obvio. directamente. Tenés que hacerlo sí o sí, o sea, tiene que estar ese amuleto presente en tu día, porque es lo que te va a recordar todos los días quién sos vos, cómo te educaron o cómo querés vos ser en realidad, y te alinea en valores, en forma de pensar con vos mismo, o sea, con la versión tuya que a vos te gusta, a vos te hace bien y que vos querés seguir repitiendo todos los días. Si te dejas alejarte de eso, te vas a ir perdiendo, hasta en algún momento te vas a dar cuenta igual, pero bueno, mejor no perderse nunca y tratar de las crisis atravesarlas siendo la versión que a vos te gusta y de la forma que vos querés. Totalmente. Bueno, buena la repregunta. Me gustó, dije no me quería alargar mucho, pero para mí está bueno para dar también un poco de contexto de por qué estoy queriendo grabar estas cosas y eso, porque como dijimos, perfectamente podrían hacerlas, la verdad que para mí es mucho más cómodo no hacerlas, obviamente, Te hice venir a pero Zona Sur. también, pero no, me gusta sentir que estoy haciendo algo que capaz puede ayudar a alguien, puede ayudar a una persona, si ayuda a una persona que no sea un amigo mío ni alguien conocido, ya estoy ¿Por más qué que no? hecho, nada, También. bueno, sí, pero que sea alguien desconocido, sea alguien orgánico, eh, ya estoy más que hecho y más que justificado todo. Pero bueno, por eso también quería mandarme al 100 con esto, no ir, bueno, arranco con el celu y no sé qué, porque si lo arrancaba así, capaz después era más fácil dejarlo, o sea, había menos barreras Mm, para dejarlo. Eh, entonces, como yo tengo la posibilidad y la oportunidad y tengo esas ganas de quizás dejar algo, entre muchas otras cosas tengo pensadas hacer y que quiero hacer, pero bueno, hoy podía arrancar con esto y dije, che, voy a ir a fondo, eh, hice lo que tenía que hacer, porque yo tengo la posibilidad, yo puedo, entonces, listo, lo hago y que salga como salga, yo voy a subir estas cosas, todavía no sé ni qué voy a subir,
Pero yo voy a subir esto y listo, le sirve a una persona y está más que justificado. Y si no sirve, es parte de mi camino de vida, Obvio. se lo contaré a mi nieto Es y divertido. listo, y lo verá él, no sé, como lectura obligatoria. Te quería preguntar, una de las preguntas que para mí son clave es ¿cómo pensás en la muerte? ¿Temés a la muerte? ¿Te genera ansiedad? No, la verdad que por suerte siempre tuve una relación bastante relajada con la muerte. O sea, soy consciente de que existe y cuando muere alguien que quiero, o ya sea humano o animal o u otras entidades, te pega, pero de nuevo, es como las cosas son, no son ni buenas ni malas. Entonces trato de verlo de esa perspectiva, que no significa que sea fácil o siempre puedas racionalizarlo de esa forma. Pero las veces que me pasó, es eso, es darme el tiempo del duelo y permitirme estar mal y entender que es lógico que esté mal y es natural estar mal. De hecho, hasta lo veo como necesario para poder sobrellevarlo y estar mejor después. Pero trato de ser agradecido. Yo siempre, una de las cosas que aprendí es que la gratitud es real y es súper poderosa. Entonces trato de ser agradecido con la vida, con los que quieras llamarlo Dios, energía, como quieras llamarlo, y con la persona esa que se cruzó en mi vida. Trato de ser agradecido de que tuve la oportunidad de vivir eso y de experimentar eso y de compartir ese tiempo con esa persona o con ese ser. Y obviamente duele y muchas veces pienso y me pongo mal por gente con la que me gustaría compartir más. Pero trato de siempre tener esa mirada optimista de bueno, qué bueno que pude, qué afortunado soy de que esa persona o ese ser se cruzó en mi vida, en mi película, aunque sea un tiempo, y tuve escenas tan lindas. Y, y hay veces que la muerte no es necesariamente de un ser, hay veces que la muerte es de una versión tuya, de una faceta tuya, de experiencias tuyas. Yo hay cosas que me fui dando cuenta a medida que iba creciendo, che, probablemente esa fue la última vez que voy a jugar al fútbol con mi grupo de amigos como hacíamos todos los domingos. Sí. O fue la última vez y eso también es una micromuerte. Y son cosas que cuanto más vas creciendo vas dando cuenta que, nada, como que esas cosas de esa etapa de la vida, por no llamarlo juventud, de esa etapa de la vida, son cosas que fueron de ese momento, fueron increíbles, me encantaría de poder volver a vivirlas, pero no las voy a volver a vivir. Y las tengo que aceptar. Y hay veces que la gente no acepta eso, de que bueno, ya no estás en ese momento de la vida y ya no existe esa posibilidad de volver a eso. Y hay mucha gente que yo la veo que se pone mal y tiene que procesar un duelo, yo incluido. Entonces trato de tomarlo con naturalidad y optimismo y apoyándome en las cosas que me hacen bien. Volver a esos amuletos, esas personas, esos entornos donde te sentís bien y desde el punto de vista de la perspectiva y el optimismo, ver, bueno, viste la famosa frase, cuando se cierra una puerta se abre otra o se abre una ventana. Bueno, tratar de ver, ok, qué tengo hoy que antes no tenía y enfocarme más en ese lado positivo y también con gratitud hacia lo que tengo. Viste que está esta corriente de la mentalidad de la abundancia. Yo lo que tomo de esa corriente no es la abundancia de, bueno, voy a ser millonario, voy a tener un montón de cosas, sino la abundancia de las experiencias, de las cosas buenas y volviendo trato de mezclar la abundancia con la gratitud. Bueno, qué agradecido soy de que todos los días me puedo despertar y tengo una hijita que le doy un beso, que la estoy criando, que la estoy formando, que estoy viviendo esta experiencia que es un flash. Y bueno, esta otra experiencia que también fue un flash y que fue un momento de mi vida, bueno, ya no va a volver y no va a estar más, pero estuvo. Entonces trato de ser agradecido con lo que fue y con lo que tengo ahora. Y probablemente también con lo que venga, aunque no sé qué es lo que va a venir, pero bueno, trato. Entonces, la muerte la miro desde esa perspectiva. Existe,
tiene un propósito, creo, aunque no siempre esté de acuerdo con el propósito o con el medio del propósito, y me ayuda a darme perspectiva. Para mí la perspectiva fue lo que... Cuando yo entendí que todo era una cuestión de perspectiva y que todos tenemos perspectivas distintas, ahí me cambió la vida. Me cambió la vida de verdad porque vos no tenés la misma perspectiva que yo hoy no tengo la misma perspectiva que ayer, y cada cosa, todo tiene una perspectiva distinta. Entonces no hay una verdad absoluta. Y eso es lo que yo trato de rescatar. El día que ya no estés, ¿cómo te gustaría ser recordado? ¿Quién fue Lucas Menzano? La verdad que no tengo aspiraciones egocéntricas gigantes. Me gustaría que la gente y más allá de que esté o no esté, trato de vivir con esto en mente. No siempre lo puedo lograr, pero trato de que cada persona que me cruzo en su vida o que se cruza en mi vida, poder tener un impacto positivo. Y eso va desde... Entro a un kiosco y te saludo con la mejor buena onda del mundo y te trato de tirar un chiste para sacarte una sonrisa en el medio de tu rutina, de tu cotidianeidad. Y eso es lo que quiero, que digan, che, este era un pibe recopado, con muy buena energía y que trataba de hacer cosas que le gustaban y que lo divertían. Y eso fue un cambio grande cuando dejé ese primer negocio. Fue, en vez de perseguir la plata, el éxito, o la plata como éxito, el éxito pasó a hacer cosas que te llenen, te copen, y que si mirás para atrás es, che, qué bueno estuvo eso que hice, más que cuánta guita hice con eso. Como que la experiencia sea más desde la perspectiva de me pareció, estoy orgulloso de lo que hice, o me pareció muy, muy divertido lo que hice. Hoy no persigo tanto la plata, persigo más la diversión y el impacto, y trato de que eso también genere guita, porque vivimos en un mundo capitalista. No podemos ser hippies, lamentablemente. Bueno, 1.000.000.000 de gracias, me encantó muchísimo la charla, la profundidad que le dimos, y bueno, sabía que iba a ser medio por esta línea, porque sé que somos de pensar parecido. Así que nada, 1.000 gracias también por conseguir el estudio, que me encantó. Y además la música que se iba escuchando de fondo le sumaba épica. No sé si se habrá escuchado, pero le sumaba épica porque iba muy a tono, muy flash. Nada, el cierre, como te había dicho, es mirando a cámara, lo que quieras decir, 100% libre para quien sea que haya visto este video, que además de mis amigos, ojalá sea alguien orgánico, para quien sea que nos esté viendo, en el momento esté viendo, que capaz duda de su rumbo, se siente inseguro en el día a día, siente la vida es un padecimiento o lo que sea, es 100% libre, así que... Bueno, nada, mil gracias también, Mate, por invitarme. La verdad que es un honor que me hayas tenido en cuenta para esto, sobre todo para los primeros episodios, que son súper formativos, me imagino. Así que nada, súper agradecido, y también por la conversación, fue muy linda. Y nada, ya tendremos más conversaciones por fuera de cámara, o con cámara, qué sé yo. Así que un mensaje para los que lo van a ver. Nada, creo que el mensaje es principalmente con lo que terminé. Viví una vida en la cual que vos te sientas lleno, una vida que vos persigas las cosas que te hacen bien, lo que a vos te divierte, lo que a vos te da más energía de vivir. Yo creo que es un desperdicio pasar y transitar esta vida como, yo siempre digo, como un NPC, un NPC, que son los personajes de relleno de los videojuegos y de las películas, que están ahí simplemente una función muy específica. Yo creo que mucha gente lamentablemente vive su vida como si fuera un NPC, y yo lucho diariamente para tratar de ser un anormal. Siempre dicen, no, tenés que ser normal, lo anormal es malo. Yo, al contrario, para mí, lo anormal es lo más importante, porque es lo que te diferencia de la mayoría de la gente, y es lo que hace que hayas, según mi perspectiva, haber vivido una vida rica, divertida, y que realmente haya valido la pena.
Entonces, si tengo que resumir mi filosofía en eso, es eso. Sea normal y perseguí lo que vibra con vos. Y quizá lo más difícil es descubrir qué es lo que vibra con vos. Pero bueno, probá y lo vas a encontrar. Así que eso, sea normal. Ese es el mensaje que te dejo. Gracias. Bueno, querido, gracias. Muy lindo.